¿qué tal? Mi nombre es Daniela Ríos, soy trabajadora social del equipo interdisciplinario y en este caso me tocó platicar con ustedes sobre un tema que lo llamamos reconociendo mis emociones y construyendo mis relaciones. Este tema va muy enfocado a un programa que estaremos trabajando con ustedes referente a la alfabetización emocional. Dicho programa comprende 5 competencias, las cuales podrán ver ustedes enseguida, y la primera va enfocada a lo que es el vocabulario emocional, la segunda la conciencia emocional, la tercera la conciencia corporal emocional, la penúltima expresión emocional y por último la empatía. En este caso estaremos trabajando con ustedes referente al vocabulario emocional, que tiene que ver con la capacidad de poner en palabras las experiencias afectivas. Para iniciar, me gustaría clarificar con ustedes si crees que las emociones y los sentimientos son lo mismo. Pues déjame decirte que no es así. Las emociones tienen ciertas características, las cuales te mencionaré enseguida, y tienen que ver con que son repentinas, fugaces, intensas, espontáneas e incontrolables. En cambio, los sentimientos tienen que ver con aquellos que llegan a ser profundos, duraderos, controlables e imperceptibles. La emoción llega a ser una reacción ante algún estímulo, ante alguna situación que de repente surge de manera espontánea sin que podamos controlar. En cambio, los sentimientos, una vez que ya se vivió ese estímulo y esa emoción, se convierte en algo más profundo y que puede durar por mucho tiempo. Para el programa de alfabetización emocional que estaremos trabajando con ustedes, quisiéramos comenzar primeramente clasificando lo que vienen siendo estas familias emocionales generadoras de bienestar y de malestar, sobre todo porque se dividen en estas dos vertientes y cada una comprende sus familias, las cuales tienen que ver con estas emociones que probablemente en alguna ocasión ya has experimentado. Por ejemplo, las familias de afectos generadores de malestar, como primer lugar, tiene el sentirse bien o exageradamente bien con uno mismo. Y estos son aquellas emociones que nos generan el autoestima, el orgullo, la soberbia y la arrogancia. Por ejemplo, cuando tú te sientes reconocido, es muy probable que experimentes alguna de estas. La segunda, cumplir o lograr lo que quieres, son aquellas emociones que nos genera alegría, satisfacción, felicidad y euforia. Por ejemplo, alguna meta que conseguiste, que pudiste cumplir, pues tiene que ver con estas emociones que a lo mejor ya has experimentado. La siguiente, recibir buen trato o cuidados, tiene que ver con aquellas emociones que nos genera amor, cariño, amistad y gratitud, ya sea con las relaciones positivas que tenemos todos los días, con la gente que nos rodea, y lo que nos generan son estas que acabo de mencionar. La siguiente, la presencia de un deseo, tiene que ver con aquellas emociones que nos genera la ansia, el anhelo, el capricho y el antojo. Cuando deseamos algo con todas nuestras fuerzas y que queremos que se cumpla como de lugar. La percepción de un futuro positivo, que esto, el hecho de que nosotros tengamos esa percepción nos genera seguridad, confianza, ilusión y curiosidad. Sin embargo, también existe el lado opuesto a estas familias que acabo de mencionar, las cuales nos llegan a hacer sentir mal. En este caso, la familia número 6, que es sentirse menos valioso que los demás, te darás cuenta que viene siendo lo opuesto a la número 1. Y esto lo que nos genera son los celos, la envidia, la culpa y la vergüenza. El hecho de que a lo mejor yo sienta que no soy suficientemente reconocido, pues a lo mejor me puede generar esa envidia hacia otra persona. La número 7, no poder lograr algo, tiene que ver con aquellas emociones que me generan enojo, rabia, coraje y furia. Y como te darás cuenta, también tiene que ver con lo opuesto a la número 2, donde no pudiste lograr a lo mejor esa meta que tú esperabas y lo que te generó fue aquellas emociones que acabo de mencionar. La siguiente, un mal o daño recibido, tiene que ver con aquellas emociones que nos generan odio, rencor, resentimiento y despecho. Y tiene que ver con aquellas relaciones que a lo mejor nos han provocado ese malestar y que lo que nos genera como emoción son aquellas que mencioné hace un momentito. La siguiente, la ausencia de un deseo, tiene que ver precisamente con aquellas que nos generan desidia, desesperanza, apatía y desánimo. La siguiente, percepción de un futuro negativo, tiene que ver con aquellas emociones de incertidumbre, ansiedad, preocupación y temor. Y ojo, en estas que te estaré mencionando probablemente las hayas sentido en estos últimos meses. La sensación de peligro,
lo que te genera como emociones es el miedo, la angustia y el pánico. Al saberte a lo mejor expuesto en alguna situación y sobre todo hablando ahorita de este confinamiento que hemos estado viviendo, pues tener miedo al contagio. Y por último, la pérdida de algo querido, que tiene que ver con las emociones del dolor, la tristeza, la melancolía y la nostalgia. Si te pones a analizar un poquito, hay ocasiones que a lo mejor, sobre todo quizá en estos meses, le hemos dado más peso a las familias generadoras de malestar, sobre todo en estas últimas que acabo de mencionar. Pero siempre es importante también tener esa estabilidad emocional donde le demos más peso a aquellas cosas que nos generen bienestar. Hay ocasiones en las que se fusionan unas con otras, las familias generadoras de bienestar con las de malestar, y a eso le llamamos enredos emocionales, porque se fusionan unos con otros y cuando se pretende entender sus causas y comprenderlas, caemos en esa complejidad. Nos sentimos bien, pero a la vez nos sentimos mal. Es totalmente natural. Sin embargo, ante esas adversidades que nosotros llegamos a vivir, a experimentar, siempre es importante ver aquello que nos hace sentir tranquilos, que nos hace sentir felices y en paz para tener una mejor salud mental. En este caso, cuando nosotros llegamos a sobrellevar esas adversidades, le llamamos que somos personas resilientes. ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que todos tenemos de sobreponernos ante obstáculos, amenazas y situaciones dolorosas. Probablemente tú en estos meses hayas sido muy resiliente, sobre todo porque de repente estar en un estilo de vida y saber que íbamos a estar en este confinamiento y que estábamos esperanzados en que íbamos a regresar, pues no ha sido de esa manera. Sin embargo, hemos sabido sobrellevar esta situación y estar bien con los que nos rodean. Si no ha sido tu caso y crees que a lo mejor te gustaría o necesitarías trabajar más sobre esta parte de la resiliencia, te voy a dar estas recomendaciones, que una de ellas es establecer relaciones sanas con las personas con las que vives. Si, por ejemplo, hay alguna situación que hay que tratar, es mejor hablarlo que postergarlo y nos genere esa incomodidad. El evitar ver los problemas como obstáculos insuperables. Si hay algún tipo de este problema, sí es bien importante que a final de cuentas vayas encontrando una solución que te permita también solucionar eso que anhelas. El ser paciente, por ejemplo, ante esta situación, saber que no va a durar para siempre y que en algún momento regresaremos a nuestras actividades habituales, el cuidar de ti mismo y ser responsables para mantenerte sano y por último buscar oportunidades para descubrirte a ti mismo, sobre todo en este tiempo que tienes más oportunidad de hacer otras actividades, te permitas ese autoconocimiento y saber qué te agrada. De mi parte sería todo y espero que estas recomendaciones las lleves a cabo. Muchas gracias.